Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y esta parte VIP, nosotros tenemos a una personalidad, una persona siempre dedicada a los temas patrióticos, y su padre ni se diga, que por cierto cumplió año ayer, y nos referimos, ¿verdad? Nos referimos a Pelegrín Castillo, ¿verdad? Y su padre, Vincho Castillo, muchas felicidades, Muy ¿verdad? buenos días, En sus don 90 Manuel. años. Buen día. Buenos días, ¿cómo se siente? Excelente, excelente. Pelegrín, Vincho, tu padre, como dice Manuel, es un buque insignia, un ícono de este país. Posiblemente, antes de entrar en materia, posiblemente puede ser el más ilustrado de todos los tribunos de este país, junto a Joaquín Balaguer. Estoy hablando de los hombres profundos en las letras y en la política y en el arte del manejo de la comunicación. O sea, que tú eres un privilegiado. Sí, sí, nosotros en la familia nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos de Dios, que ha permitido que tengamos un padre como él, que ha llegado ya a los 90 años con una enorme lucidez. Eso es algo que es una bendición, porque está muy lúcido. Pelegrín, entrando inmediatamente en materia. Conspiración, mentira, complot, líos, quemas de goma, de todo, ¿verdad? En lo que nosotros hemos llamado el Triángulo de la Libertad. Nicaragua, Cuba, Haití. ¿Qué es lo que está pasando en América Central y el Caribe? Mire, la región Gran Caribe es una región históricamente estratégica para la seguridad continental, la seguridad de los Estados Unidos. Y decía Martí en 1895, en la carta que le dirigió a Enríquez y Carvajal, que las Antillas, que están en el centro de la región Gran Caribe, estaban llamadas a ser el factor de equilibrio del mundo. Yo no sé realmente si en ese momento él tenía esa conciencia con relación a lo que pasaría después, o solamente estaba viendo los acontecimientos que iban a suceder unos años más tarde con la guerra española-americana, americana-española. Pero a partir de ahí, bueno, lo era desde antes, pero cuando Estados Unidos emerge como potencia mundial, que derrota a una potencia europea, que estaba decayendo, pero era una potencia, que pone fin al dominio de España en las Américas. A partir de ahí, la región Gran Caribe, en términos de seguridad, en términos geopolíticos, se ha convertido en una región muy sensible. Y en las 4 ocasiones en que Estados Unidos ha tenido confrontaciones con potencias extracontinentales, en 4 ocasiones, esta es la última ocasión, la región Gran Caribe ha sido lo que Alexandre de Marange, el jefe de los servicios secretos franceses, de Giscard, de Pompidou, lo que él llamó el vientre bajo de Estados Unidos, es decir, la zona vulnerable, la zona de penetración para cualquier tipo de agresión. Si nos vamos a la historia, vemos que esa historia empieza en los puertos venezolanos de Puerto Cabello y La Guaira, cuando una flota europea
trata de bloquear esos puertos. Ahí se genera una litis importante. Estados Unidos cambia su doctrina. De la doctrina Monroe pasa al corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, donde se reserva el derecho de intervenir en la región, en aquellos países inestables que no puedan cumplir con sus obligaciones internacionales. El objetivo de la política norteamericana era evitar que los europeos invocaran incumplimiento por parte de estos países para intervenir, para hacer reclamaciones y eventualmente para reclamar espacios territoriales, que fue el caso de Alemania, que empezó a acariciar la idea de una base en el Caribe, y Estados Unidos logró frenar eso en 1904. Ahí es que se empieza a aplicar, y nosotros fuimos el primer país donde se aplicó. Por eso lo que pasa alrededor nos afecta. En 1905, 1904, 1905, se empieza a aplicar aquí el corolario Roosevelt. Concretamente el modus operandi, Estados Unidos, República Dominicana, y luego la convención de 1907, famosa, que termina después en la intervención. Pero eso mismo estaba pasando en toda la región, porque ya los Estados Unidos habían apoyado la independencia de Panamá, de Colombia, con una mira muy clara, que era construir un canal transoceánico que conectara su costa este con su costa oeste. Entonces el control del arco de antillano era muy importante para la seguridad del canal. En la Primera Guerra Mundial, la gente no sabe, siempre relaciona el involucramiento de Estados Unidos con el hundimiento de Lusitania, y no fue así. Lo que decide al presidente Wilson a intervenir es la propuesta de pacto de guerra que le hace Alemania a través del ministro Zimmerman al presidente de México, Carranza, donde le decía, bueno, vamos a una guerra con Estados Unidos, le proponemos un pacto de guerra, le ofrecemos a México devolverle los territorios que perdió con los Estados Unidos. Y eso fue en 1917. Pero ya previamente Estados Unidos, que se estaba preparando para intervenir en la guerra, había intervenido en Haití, después de la muerte del presidente Sanz, y había intervenido en República Dominicana después del derrocamiento del presidente Jiménez por parte de Desiderio Arias. Hay un capítulo de la historia que falta por estudiar. Cómo los norteamericanos realmente estaban preocupados por la incidencia de Alemania en el arco que va de Guatemala, México, Cuba. En Cuba los alemanes estuvieron apoyando unas corrientes políticas. En Haití, donde tenían una presencia económica muy grande. En República Dominicana, a través de Desiderio, que recuérdese que era lugarteniente de Demetrio Rodríguez, y Demetrio era realmente un germanófilo, un político caudillista formado en Alemania, que hablaba perfectamente alemán y que era admirador de las armas alemanas. Esas son las cosas que tenemos que terminar de desentrañar en la historia. Sí. Ya Puerto Rico estaba bajo control norteamericano, pero ellos necesitaban ese arco controlado. Eso fue la Primera Guerra. En la Segunda Guerra todo el continente se alineó, con excepción de Argentina y algunos que otros países, pero todo el continente se alineó por una sencilla razón. Después de la Primera Guerra, Estados Unidos, en vez de seguir impulsando la política de la Sociedad de Naciones, se replegó al continente y desarrolló sus relaciones mayores en el campo internacional con los países de América Latina. Entonces, cuando vino la Segunda Guerra, todos los países de América Latina cerraron filas con Estados Unidos cuando fue atacado en Pearl Harbor. Cuando viene la Guerra Fría hay dos episodios. La crisis de los misiles, Cuba,
Sí. Ahí empieza a entrar Cuba en la seguridad hemisférica. Fíjese que se rompe el Tratado de Río, y ese conflicto que viene de la Guerra Fría se activa ahora. En este preciso momento. Y el segundo punto de esa confrontación fue cuando Cuba y Rusia decidieron apoyar la revolución sandinista como réplica a la política norteamericana de apoyar la resistencia afgana frente a los rusos en el año 79-80, porque es un juego de cerco contra cerco. Ahora estamos en el cuarto momento y ya no es una confrontación de Estados Unidos con otra potencia, sino es una confrontación, porque todo esto estuvo precedido de un proceso de globalización, de un intento de formar chimérica que fracasó, y ahora viene el gran pulso, porque tenemos en la región las potencias retadoras de Estados Unidos, China, Rusia e Irán, demostrándole al mundo y demostrándole a los propios norteamericanos que ellos ya no controlan lo que se conoce históricamente como su patio trasero. Entonces, eso es lo que está en la base de todo este ambiente que fue preparado, sin duda, por luchas anteriores, político-ideológicas, y por graves errores que cometió Estados Unidos desde la década de los 80, cuando para poder combatir en Centroamérica autorizó la expansión, el involucramiento de operaciones de seguridad aliado al narcotráfico. Entonces, el narcotráfico se convirtió en la región Gran Caribe en una fuerza que jugaba un papel decisivo. Y a la larga ha terminado así en México, en Colombia, en Venezuela, en todo el arco de las Antillas. Entonces, tenemos una región convulsionada, don Manuel. Pero esa convulsión, sí. Yo veo como que viene de la base, aunque esté influida por otros países, ¿verdad?, de manera externa, pero como que viene de la base, porque, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Cuba, sí, que ya los cubanos tienen, desde hace cierto tiempo, tienen los celulares y tienen internet y se comunican y mandan videos y cosas. Entonces, fruto de este problema que hay, Eliseo, este problema de la pandemia, falta de comida, la gente llegó a un momento en que explotó. Claro, no. El factor desestabilizador del mundo y de la región es la pandemia. Pero que la pandemia se da en algo que yo haya definido como guerra híbrida de cuarta generación. Sí. Estamos en la gente no lo percibe así, pero estamos Eliseo es defensor de eso. Estamos en la cuarta guerra mundial híbrida de cuarta generación. O sea, la guerra ha evolucionado. Y ahora en este contexto, con el hecho de que China pase a jugar un papel con la línea de pensamiento Xi Jinping, de una nación centrada en sí misma, a una nación en fase expansiva, que eso nunca se había visto en China. Historia. No, China jugando ese papel. Eso le agrega unos elementos, porque el sentido de la guerra de los chinos y de los orientales en general, incluyo ahí a los persas, a los iraníes, el sentido de la guerra no es el mismo que prima en Occidente. Occidente tiene otra visión de la guerra completamente distinta
y ahora está enfrentando una situación muy, muy complicada. Ahora, estoy de acuerdo con usted, nada de eso opera por efecto exclusivamente de los poderes externos. No, no, aquí internamente, en toda la región Gran Caribe, hay condiciones, como dicen los marxistas, objetivas y subjetivas, para que se produzcan escenarios de confrontación social que pueden terminar en grandes choques, en guerras civiles, en golpes de Estado, en revoluciones, en un periodo largo de ingobernabilidad, donde toda la región podría convertirse verdaderamente en un infierno. Entonces ahí yo sí le concedo que hay condiciones en cada país, previo a la pandemia, agravado por la pandemia. Pelegrín, en mi opinión ha habido dos grandes imperios en los últimos 5.000 años. El más grande, el de Genghis Khan, los mongoles. Llegaron a las puertas de Roma, dominaron a toda Europa. La dominaron con la plaga negra, retiraron la plaga negra y fulminaron 150 millones de europeos en el proceso. El gran Genghis Khan. Los mongoles tuvieron dominio sobre la India, sobre Irán, sobre los persas, sobre todo el mundo. Se replegó. Genghis simplemente dejaba que cada sociedad se manejara, al igual como Alejandro Magno, que conquistó 26 Alejandrías, pero la dejó manejar en su área, su cultura, nunca le quitó eso. Contrario a la forma americana, occidental, que cuando entran ellos quieren imponer sus reglas, su forma. Los chinos atacan de diferentes maneras. Yo que he vivido en China varios años, 3, 4, casi 4 años, viviendo con ellos, comiendo con ellos, viajando con ellos, entendiendo su mentalidad. Entonces China tiene un enfoque diferente para América Latina, bajo la ruta de la seda. La ruta de la seda, en el 2012, Xi Jinping autorizó 70.000 millones de dólares para los próximos 20 años, 70.000 para inversión. Ahora viene el G7 en esta última reunión y hace una contrapropuesta para ellos contrarrestar el G7, mejor dicho, China. La ruta de la seda. Algo que se le va a hacer un poco difícil porque esos países hoy en día, especialmente los americanos, tienen más de 900.000 empresas que fabrican en China y ganan mucha plata. Por eso tú ves Wall Street así y por eso tumban a Donald Trump. Cuando Donald Trump amenaza con traer todas esas empresas back to the USA, esa manufactura, los Bill Gates y los George Soros del mundo le dijeron, no señor. Los Zuckerberg le dijeron, no señor, estamos aliados con China. O sea que Estados Unidos tiene un problema serio internamente, porque hay dos Estados Unidos. Uno que es el centro de los Estados Unidos, que son muy pro ellos, conservadores, y la otra línea que que son los globalizadores. Exacto. Por eso es que yo veo a China ganando más terreno aquí en América Latina que los mismos americanos. Mira, yo lo veo de esta manera. El mundo ahora mismo, por eso hablo de la Cuarta Guerra Mundial, el mundo ahora mismo está dominado por dos grandes contradicciones. En el campo geopolítico tenemos una China que decidió, y lo expresa la línea Xi Jinping en el punto 10, pasar a una política de proyección global para la seguridad nacional. Los chinos miran a futuro su seguridad vinculada al dominio, a su proyección global y al control de las cadenas de suministro a nivel global. Porque ellos tienen 1.500 millones de chinos, quieren mejorar las condiciones de vida, la estabilidad del régimen depende de eso, la legitimidad del régimen depende de eso. Si ellos no logran eso, el régimen puede caer. No China, pero el régimen puede caer. Así es. Entonces, estamos hablando de una China en esa fase expansiva que ha empezado a establecer alianzas con todos los adversarios, con mayor o menor grado de agravio con los Estados Unidos y Occidente, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán, sobre todo Irán,
Y que entonces, tiene mucha presencia. no, aquí en la región, en Venezuela, en Haití. en Venezuela está más activa que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una primera contradicción. El general MacArthur, que fue asesor de Trump, en un ensayo que publicó en el año 2020, decía que China tiene una ventana de oportunidad corta, para lograr pasar a ese dominio. Si no lo aprovecha, y lo que los líderes chinos lo saben, si no aprovecha esa ventana de oportunidad, entonces China va a fracasar, vendrá un conflicto y el régimen caerá. Entonces, por eso la política de Xi Jinping es muy agresiva en varios escenarios. El escenario más crítico son 5 escenarios, 6 escenarios del mundo, todos vinculados a la Guerra Fría, porque en realidad es una continuidad. El mar meridional y el mar oriental, donde están los diferendos con Taiwán, con Japón por las islas Senkaku. Ya, eso es el mayor foco de tensión. Ahí Estados Unidos ha jugado al equilibrio. Luego viene la península coreana, que es palabras mayores. Pero el conflicto en el mar meridional, estrecho de Formosa, Taiwán, está conectado históricamente con el conflicto coreano. Entonces ahí, ¿qué se está formando? Una coalición para contener a China, donde está Japón, donde está la India, donde está Australia y donde está Estados Unidos. Inicialmente. La propuesta fue japonesa, fue de Shinzo Abe. 4, con vocación a ampliarse, porque ellos, la visión que tienen es construir una especie de OTAN del Pacífico. Entonces ahí se pueden sumar muchísimos otros países que tienen ya, se sienten amenazados por la expansión china. Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunei, Malasia. Entonces, eso por un lado. Luego está este escenario, Gran Caribe, porque esta es la zona de seguridad de Estados Unidos, donde se han producido los retos mayores a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y Haití. No, Haití está incluido. Y lo que está pasando ahora mismo en Haití, Bueno, ¿cómo usted lo define? Bueno, usted sabe que... vamos a eso, porque sí. si nos seguimos concentrando en la cuestión mundial. Sí. Mire, yo, para que veamos las cosas, el presidente Juvenal Moïse encarnaba un proyecto autoritario, dictatorial, presidencial. Un sector ¿Era de corte comunista o de corte capitalista? Tradicional neoduvallierista. Las fuerzas que lo apoyaban eran esas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él empieza a sentir, cuando gana Biden, Harris, el efecto de la influencia que tienen los haitianos de la diáspora y los afroamericanos, que en realidad simpatizan más con Aristide y con las fuerzas de izquierda que con el duvalierismo. Y él empieza a sentir que le está moviendo el piso. Le está moviendo el piso y empieza a dar giros. Un giro importante de los muchos que dio en la última etapa fue, por ejemplo, una reunión importante con el embajador ruso con motivo de los 25 años de relaciones, y la Cancillería rusa se ve que fue resultado de una petición, dice que los rusos están dispuestos a ayudar a Haití a cuidar la seguridad interior para enfrentar el problema de las pandillas. El hecho de que un presidente que es sostenido por el Core Group, encabezado por Estados Unidos, Francia, Canadá, donde está Naciones Unidas, la OEA, Brasil, la Unión Europea. El hecho de que haya producido esa aproximación, ya, vamos a decir, son palabras mayores. Porque estamos hablando, no se olviden que los chinos originalmente querían la presencia, no en República Dominicana, sino en Haití. Empezar con Haití. Eso no se dio, porque
Haití en ese momento con Trump no lo permitió y Haití era muy vulnerable a la presión americana. Este presidente y el anterior era muy vulnerable a la presión americana en el 17 y no lo permitió. Pero la meta principal de China originalmente era Haití. Subsidiariamente pasó a ser República Dominicana. Porque ellos saben que República Dominicana tiene más vínculos orgánicos con la economía norteamericana que Haití. Entonces, y que además la carga simbólica de Haití en Estados Unidos y en África y en otras partes de América es muy alta. Entonces, querían básicamente controlar Haití. Como no lo hacen los chinos directamente, vinieron los rusos. Y los rusos han vuelto a reactivar su presencia en la región. El ministro de Defensa ruso acaba de decir apenas hace 2 semanas que ellos están dispuestos a cooperar con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela en todo lo que sea materia militar para que la región pueda enfrentar a Estados Unidos. Dicho por el ministro de Defensa ruso. ¿Qué pasa? En el interín, en Nicaragua, se da un golpe de Estado a la democracia, al sistema de partidos. Se arrestan 18 líderes, entre ellos 4 candidatos principales. Ortega no da un paso de ese tipo si no es coordinado con La Habana y con Caracas. Eso es ABC, porque a nivel internacional todas estas fuerzas están muy coordinadas. Lo mismo pasa con Colombia. Miren, nosotros, porque Dios quiso, no estamos hablando de los 2 magnicidios, pero el presidente Duque lo iban a eliminar hace 20 días. Sí. 20 días. Tremendo esto. Pero mire. Entonces, fíjese qué es lo que está pasando. Cuando usted ve la contradicción mundial aviva las contradicciones locales. Sí. Entonces, el presidente Moïse, yo creo que en la recta final decidió empezar a hacer pactos con fuerzas que eran partidarias de la idea de que había que cambiar la relación de Haití con la comunidad internacional. Así es. Ese grupo lo apoya la Asamblea de los Pueblos, el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, el ALBA, todo. Entonces le empezó a dar ese giro. Por eso busca una figura de prestigio, una figura moderada, Ariel Henry. Así es. Pero todo apunta a un giro de Haití en la política internacional. Sí, entonces ese es el tema. Yo creo que ese es el punto fundamental. Bueno, lamentablemente, Pelegrín, el tiempo en televisión... Y no hablamos de Cuba. No. Y le voy a decir, le voy a invitar ojalá que fuera la próxima semana, porque tenemos que hablar de la República Dominicana. Sí, claro. De la República Dominicana hay muchos temas que tienen que ver con la geopolítica, temas internos también, temas de seguridad nacional. Hay muchos temas que nos gustaría hablar con usted, así que muchas gracias, Pelegrín, gracias, Liceo, gracias, José, la doctora que está por ahí, Cándida Romero Vargas, y a ustedes, amigos televidentes. Yo me llevo a la doctora, mire, yo ando con mi mascarilla. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por permanecer ahí, junto con todos nosotros, tratando todos estos temas, y les invitamos a que mañana a las 8 de la mañana por aquí mismo nos sintonicen, que tenemos muchas informaciones para todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.